Ahora sí, presentamos a quienes nos están acompañando aquí, el ingeniero agrónomo Walter Martín, coordinador nacional de Cambio Rural 2, y al ingeniero forestal Diego Ramilo, coordinador nacional de transferencia y extensión del INTA. Pues bien, son ellos quienes van a presentar el balance del programa Cambio Rural 2, las metas y los objetivos cumplidos. A ambos, muchísimas gracias. Y a ustedes por el respetuoso silencio y la atención desde que comenzamos. Gracias. Muy buenos días. Realmente para nosotros es un gusto estar aquí con todos ustedes, agradecerles la presencia, agradecerles el esfuerzo que han hecho, viniendo algunos de muy lejos, otros de más cerca, pero en todos los casos dejando un montón de actividades en cada uno de sus explotaciones, de sus campos, de modo tal que todo lo que podamos decir de agradecimiento es poco. Lo que pretendemos hacer con este encuentro a continuación es, en primer lugar, contarles cuál es el estado actual de Cambio Rural 2, y en segundo lugar, hacer algunas reflexiones, dar una charla sobre las actitudes que nos parece que debemos tener en Cambio Rural 2, desde el Ministerio, desde el INTA y sobre todo de los productores, para tratar de que Cambio Rural 2 siga siendo el éxito que es hasta el momento. Así que en primer lugar, Diego Ramilo, que es el coordinador de extensión del INTA, va a hacer un balance de lo que es el Cambio Rural 2 hasta hoy, y luego yo voy a tener a mi cargo la charla sobre la importancia de las distintas actitudes que tenemos que tener como productores, como INTA y como Ministerio. Diego. Hola, gracias Walter, bienvenidos a todos y a todas. Contento de poder ver a gran parte de compañeros con los cuales hemos trabajado, que también desenvolviendo mi vida profesional en el noroeste argentino, compañeros de la Patria Grande y de la Argentina Morena, que tan orgullosos nos traen y visten sus ropas tradicionales y traen los regalos que podemos ver, que son grupos obviamente de valor agregado y que participan también ahora en este segundo Cambio Rural, que a partir del 3 de julio del año pasado largara el ministro Casamiquela, relanzara el ministro Casamiquela, por decisión política del secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, y de las autoridades del INTA, presidente Francisco Anglesio y Eliseo Monti. Me voy a levantar para hacer la presentación, me toca mostrarles la película, el recorrido que ha hecho el programa en este año, 2 meses y 13 días desde que fuera relanzado, como dijera, el 3 de julio del 2014. Tecnópolis. En ese momento 900 personas, la mitad de personas que hay hoy reunidas aquí, participaban de este acto de relanzamiento de Cambio Rural, y en los cuales los equipos técnicos del INTA y del Ministerio habían estado reunidos durante 6 meses, reelaborando, analizando sobre el Cambio Rural anterior las cosas que habían salido mal y las cosas que queríamos mejorar para un nuevo Cambio Rural más inclusivo. En el Cambio Rural anterior trabajábamos sobre las pymes agropecuarias y sobre los medianos productores, y en este Cambio Rural, como lo dijo el ministro Casamiquela en su discurso inaugural de este evento, nos pedían fuertemente la inclusión de la agricultura familiar, quienes representan el 66% total de productores del país. Así hicimos un programa que es verdaderamente un instrumento de política pública del Ministerio y que es operacionalizado por la estructura institucional del INTA. Este INTA que tiene 350 agencias de extensión repartidas desde Ushuaia hasta La Quiaca y desde Mendoza hasta el delta de la provincia de Buenos Aires o de Entre Ríos.
El programa que relanzamos buscaba fundamentalmente incrementar el apoyo técnico, comercial y financiero, que son clave para el despegue no solamente de la región pampeana, sino también de las economías regionales. Y buscábamos hacerlos a partir de la metodología grupal, con proyectos verdaderamente participativos que surgieran desde la discusión de los propios productores de cuáles son sus problemas fundamentales. Y en este nuevo cambio rural participaban ahora sí la agricultura familiar capitalizada y aquellos agricultores familiares con posibilidades de capitalizarse, además de las históricas pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario y agroindustrial. ¿Y cuáles fueron los objetivos que nos planteamos en este segundo cambio rural? Básicamente que los grupos innoven, se fortalezcan a partir del asociativismo y la generación de organización, obviamente, que buscáramos potenciar una estrategia de generación y gestión de proyectos de valor agregado. El segundo componente innovativo de este cambio rural tiene que ver con grupos específicos de valor agregado para generar justamente empleo y arraigo en el interior de nuestra Argentina profunda y en los pueblos y parajes y comunidades del interior de nuestro país. Y metíamos otro componente fuertemente que tenía que ver con el acceso al crédito y al financiamiento a partir de lo que dimos de llamar la caja de herramientas. Entonces, intentábamos trabajar a partir de las definiciones políticas del Ministerio, a partir de las definiciones políticas también de los gobiernos provinciales, y en todo el territorio nacional hicimos primar ciertos requisitos o criterios fundamentales para priorizar la propuesta de los grupos que se presentaban. Le dimos una participación importante a aquellos grupos que estuvieran integrados por jóvenes, a los grupos que promovieran la participación de la mujer en la toma de decisiones del ámbito productivo, grupos que promovieran el acceso al agua de forma eficiente. Ustedes saben que junto con la tierra, el agua son los dos componentes o las dos demandas más sentidas por el sector de la agricultura familiar. Y también promovíamos grupos que hayan identificado el acceso y optimización a fondos específicos. Estos eran criterios fundamentales al momento de evaluar cada uno de los grupos que ustedes presentaron. Y también había otros dos elementos innovadores que hacen a la transparencia de un programa de política pública que utiliza recursos públicos justamente aportados por la sociedad. Una es que los recursos van directamente, los recursos que aporta el Ministerio van directamente para la gestión de los grupos. Son ustedes mismos los que manejan los recursos para el pago de los técnicos que ustedes también eligieron. Esto permitió que cada grupo abriera una cuenta y que supiera fehacientemente cuánta plata recibe por mes para la contratación de este promotor. Lo segundo es que este programa realmente federal e inclusivo fue a cada punto de la Argentina profunda. Por eso los técnicos que pueden participar, los promotores asesores que pueden participar de este programa, no son solo profesionales. También pueden ser técnicos universitarios, técnicos de las escuelas secundarias agrotécnicas que están en todo el interior de nuestro país, y estudiantes de los últimos años de la escuela universitarias y también idóneos, siempre y cuando esos idóneos se hayan formado en actividades productivas en su vida a partir de actividades con instituciones de ciencia y técnica y pudieran aportarle a los grupos. Todos estos fueron incluidos en este segundo cambio rural. Y aquí tienen el aporte que se realiza mes a mes a cada uno de los técnicos que acompañan a los grupos de ustedes y que se le pide una visita mensual a cada productor en sus fincas, en sus campos, en sus chacras y una reunión grupal con el grupo. 4.500 cobran los promotores asesores profesionales y los técnicos universitarios y 2.700 los promotores idóneos y los técnicos de colegios secundarios. Pero también tenemos una operatoria especial para la meseta patagónica por las distancias y también tenemos una operatoria especial para la región de Puna, donde es muy difícil
y largas distancias hay que recorrer para encontrar a los productores y poder darle asistencia técnica. Y este programa lo previó. Por eso pagamos diferencialmente 5.625 pesos a los promotores asesores profesionales y 3.275 a los idóneos y técnicos de escuelas secundarias. Y además cada grupo recibe 1.200 pesos por mes para gastos operativos, gastos que están disponibles para que la gente de proyecto, junto al promotor asesor y junto a los representantes de los grupos, puedan tomar decisiones en qué utilizar esos recursos, ya sea en capacitación, para realizar viajes de intercambio, para arreglar algún vehículo de los cuales se proveen para hacer asistencia técnica, ya sea institucional o del promotor. Y aquí tienen la inversión que hace el Ministerio, la inversión mensual que está haciendo el Ministerio de Agricultura en apoyar este programa. 10 millones se destinan por mes para el pago de los aportes a promotores asesores y 2.400.000 mensuales en gastos operativos. En este segundo cambio rural se incorporó otro eje estratégico que tiene que ver con el plan de mejoras. Este instrumento diagnóstico que permite y facilita al promotor asesor como al agente de proyecto poder ver las situaciones críticas del grupo, tener una mirada multifocal de las cuestiones comerciales, financieras, familiares, productivas, etcétera, etcétera, de cada productor. Permite ordenar el trabajo y permite además hacer un seguimiento de las propuestas. Y el otro componente clave, la caja de herramientas. Mucho se trabajó desde la Coordinación de Cambio Rural del INTA para generar herramientas crediticias que estuvieran disponibles para apoyar el trabajo que ustedes estaban planificando y poder cumplir los objetivos de cada grupo. Se trabajó con el Ministerio de Economía para tener la línea de financiamiento Impulso Argentino, esta línea que permitió a aquellos productores que no son sujetos de crédito bancario que pudieran acceder al crédito. Se trabajó con Banco Nación con la línea 400 Cambio Rural, con 6 puntos de tasa bonificada de interés, para que pudieran acceder a créditos formales a aquellos productores que sí tienen acceso al crédito bancario. Y recientemente se lanzó Fonder, otra línea con el Banco Nación que permite acceder a créditos de hasta 150.000 pesos a productores que no son sujetos de crédito bancario. Y el segundo componente, la estrategia, un pilar clave del programa es la capacitación. Se capacitaron a referentes en cada temática que hacen a estas líneas estratégicas del programa, referentes enviados por cada centro regional para que después pudieran transmitir en sus territorios los lineamientos que planteaba el programa. Y algunos números, por ejemplo. Se realizaron talleres de capacitación de sus técnicos, de sus promotores asesores, sus agentes de proyecto y coordinadores también de proyectos regionales con enfoque territorial en 14 de los 15 centros regionales que tiene el INTA en todo el país. De esos talleres participaron 2.200 promotores asesores, 550 agentes de proyectos, 110 coordinadores de proyectos regionales con enfoque de extensión y hasta directores de experimentales. Todo esto en el término de un año. Esto significó, por ejemplo, que el equipo de la Coordinación Nacional del Programa y del INTA hayan visitado 49 veces, hayan presentado 49 veces de su lanzamiento en todo el país al programa junto a gobiernos provinciales. Se recorrieron las 23 provincias, 3.950 personas participaron de estos lanzamientos del programa y se realizaron más de 43 actividades específicas de capacitación en los territorios. ¿Y cuál es el camino recorrido en número que ya adelantaron algo el ministro o el vicepresidente del INTA? Aquí tienen la evolución del programa. Arrancamos con casi 600 grupos de Cambio Rural 1 y miren cómo fue evolucionando en el tiempo, con picos en enero con entrada de 272 grupos, por ejemplo, y el cierre definitivo, el cumplimiento de las metas previstas por el Ministerio, tanto cantidad de grupos y presupuestarias, en agosto con casi 300 grupos. Y aquí la cantidad total de grupos actualmente 2.405, con el 10% de grupos de valor agregado en origen y el resto de grupos tradicionales o de producción primaria. El total de productores participantes 22.157 y tenemos 400 grupos
en lista de espera esperando poder ingresar al programa. Son 10.000 productores más. Y miren ustedes el perfil de este nuevo cambio rural. El 65% es agricultura familiar de transición. El 23% es agricultura familiar capitalizada y el 3% son las pymes agroalimentarias y agroindustriales. Y en números también, porque este nuevo cambio rural aportó para que pudieran trabajar jóvenes y mujeres. Y aquí tienen realmente la participación de jóvenes y mujeres en cada uno de los grupos, de los 2.400 grupos del país. Esta es la distribución de grupos por región, por gran región, organizada según el INTA por centros regionales. Buenos Aires Norte con 310 grupos, Mendoza con 303 grupos y un notable desempeño sobre todo de las regiones extraspampeanas. Aquí tienen el 33% de los grupos corresponde a la región pampeana y el 66% justamente a las economías regionales. La cantidad de grupos por actividad, casi 600 grupos que trabajan la cuestión de ganadería, horticultura, apicultura, valor agregado, son los principales rubros productivos que desarrollan los diversos grupos en el país. Actualmente participan 2.200 promotores y aquí tienen la distribución también de estos promotores asesores en cuanto a jóvenes y mujeres. El 33% de los promotores de las técnicas que participan son mujeres. Y ya terminando, los desafíos del programa, mientras llegamos a este octubre, esperando la continuación del programa y de una línea obviamente política de trabajo que priorice el trabajo con la agricultura familiar, con el sector productivo, con Argentina profunda. Los desafíos son, con la mirada puesta obviamente en el desarrollo local, tener una estrategia compartida que estamos analizando para fortalecer y consolidar los grupos que hoy están funcionando. Vamos a profundizar porque estamos encontrando algunas dificultades en el análisis de los planes de trabajo grupales que hoy estamos evaluando en conjunto en la comisión mixta de análisis que tiene el MAGIP con el INTA. Debemos potenciar el trabajo con el plan de mejora para tener proyectos de agregado de valor y planes de trabajo grupales orientados a satisfacer obviamente los objetivos de los grupos y tener efectos cuantificables. Vamos a profundizar la estrategia de capacitación con los promotores asesores, con los agentes de proyecto y obviamente con los grupos. Queremos satisfacer las demandas específicas que tengan los grupos en cuanto a necesidades de capacitación, más allá de la asistencia técnica que brindan los promotores asesores o los técnicos de las estructuras de INTA que dan apoyo a estos grupos. El tema del financiamiento para nosotros es clave. En las actas de conformación de los grupos, el 98% de los grupos dijeron tener requerimientos y necesidades de acceso a créditos y a financiamiento para diversas actividades. Este es el monto que ustedes dijeron y que sus compañeros dijeron necesitar. 568.821.298 pesos requieren los grupos para poder cumplir sus objetivos. Y hemos avanzado mucho. 154 proyectos de impulso argentino fueron ya aprobados. 96 proyectos se encuentran actualmente en evaluación. Esto significa 7 millones de pesos ya entregados en líneas de crédito de hasta 40.000 pesos. Con respecto a la línea de crédito de Banco Nación, 32 proyectos ya han sido aprobados en distintas partes del país y uno más se encuentra en evaluación. Y con respecto a Fonder, a menos de un mes de ser lanzado ya hay 17 propuestas presentadas y que comienzan su análisis. Y ya cerrando, el monitoreo. Toda la sociedad, ustedes mismos, nosotros queremos que se realice un uso eficiente de los recursos. Para ello empezamos a analizar los informes mensuales de actividades de cada grupo y comenzaron desde el Ministerio entrevistas telefónicas a productores que resultan sumamente interesantes y que nos permiten armar un semáforo en cuanto al funcionamiento del grupo. Y ahora sí, comenzamos desde la coordinación
la visita justamente a productores y a técnicos del territorio que participan en el programa para poder ver directamente con ellos los avances y los efectos que ya van teniendo los grupos. El objetivo es fortalecer la gestión del programa y buscar también que cada uno de ustedes esté satisfecho en cuanto a lo que le da el programa, entendiéndose como una política pública. Porque en definitiva, este programa es un instrumento más de política pública, aunque digan que no tenemos política para el campo. A algunos les gustará y a otros no les gustará, pero no podemos decir que no tenemos política. Nos vemos en el territorio y así como ustedes vinieron aquí, Cambio Rural va a ir a visitarlos a cada uno de ustedes al territorio. Nos vemos así. Muchísimas gracias.